Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, nos da mucho gusto, qué gusto tenemos de estar nuevamente en una emisión más de las charlas doctrinales. Esta vez con el tema de los negacionistas. Toda la gente, hay mucha gente por ahí que le gusta negar ciertos temas, ciertas verdades porque no les parece. En fin. Pero bueno, aquí estamos una vez más, esperemos aprender algo, sobre todo a lidiar con este tipo de personas, a reconocerlos, a aceptarlos, o tal vez a tolerarlos, pero no a creer lo que ellos nos dicen. Bueno, por este lado está mi hermano Aarón. Hermanos, Dios les bendiga, pues una vez más aquí en las charlas, gracias a Dios, pues el programa pasado no pudimos por algunas razones, pero ya estamos aquí. Vamos a aprender de este gran tema y pues les invitamos a que compartan la página y que le demos like, su respectivo like, para que podamos seguir en estas charlas doctrinales y aprender más de los temas que muchas veces nos cuesta trabajo o no los entendemos tan bien, como este tipo de tema que vamos a hablar. ¿Amén? Dios les bendiga, es un gusto volver a estar con mis hermanos en las charlas y disfrutar de un miércoles más en el que aprendemos. Y pues bueno, yo creo que este tema, como muchos otros que hemos tratado, nos va a atrapar, porque de toda la lista que tenemos, posiblemente hay algo que finalmente en algún momento nos atrapó, nos convenció. Entonces es importante que junto con nosotros hagamos una reflexión acerca de cada uno de estos temas y la importancia que tiene el pensamiento reflexivo y crítico. Dios les bendiga. De este lado está mi hermana Sarita y mi hermano Rogelio. Muy buenas noches, amados hermanos, qué bueno que nos están acompañando. También les invito a que nos hagan preguntas sobre lo que se va a tratar, y hoy pues tratemos todos de aprender algo nuevo. Para mí es un tema nuevo, nunca me había interesado, la verdad, este tipo de temas, pero ahora que se dijo que lo íbamos a analizar y que íbamos a hablar acerca de este tema, me puse a investigar un poquito y está muy interesante. Bienvenidos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Un miércoles más que el Señor nos concede estar en las charlas. Los saludamos a Gladys, a Peter, hermano Aarón, que están con nosotros otra vez, hermano Heriberto, y bueno, nuestro hermano Ale, que en un momento se integrará con nosotros. Dios les bendiga a todos, hermanos, y esperamos que sí podamos aprender algo. Este es un tema como que muy de época, a lo mejor tiene tiempo, pero en estos momentos como que tiene mucha fuerza, agarra impulso, las ideas, las formas de pensar de las gentes que bueno, que argumentan y dicen, y son personas, yo creo, muy inteligentes, que por eso se aferran tanto, confiando en lo que saben, en lo que conocen, pero no porque lo digan, tiene que ser verdad, ¿sí? O sea, ellos adquieren esa idea y de ahí no lo saca nadie, pero esperamos que hoy podamos aprender algo, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Sí, ese es el problema, tal vez de que no nos saca uno, no nos convence a uno. No hay manera de argumentar con ellos. Bueno, esto tiene que ver con las teorías de conspiración, ¿no? Las teorías conspirativas. Hay muchas teorías de conspiración por ahí. Algunas a lo mejor las han llegado a escuchar. Por ejemplo, el experimento Filadelfia, supuestamente un barco se hizo desaparecer. Eso suena más a ciencia ficción, pero hay gente que cree eso. Lo de terrorismo simulado, lo que se conoce como la operación Northwood, que Estados Unidos se ha encargado de hacerle creer a su gente, a su población, ¿verdad?, que pues hay terroristas y que están atacando a Estados Unidos, y bueno, resulta que según esta teoría de conspiración, los mismos militares, con la autorización del gobierno de Estados Unidos, han atacado al pueblo de Estados Unidos para decir, fue Cuba, vamos a atacar a Cuba, o lo que pasó recientemente con las Torres Gemelas, ¿no? Fue Irak, vamos a atacar Irak. Y eso es lo que se conoce como la operación Northwood. Y el proyecto HARP, que es
son siglas de una máquina que esa máquina sirve para detectar el clima. Nada más son es una máquina especializada en la detección del clima, mide la humedad, del viento, la temperatura, todos los elementos de la meteorología, pero la gente dice que no, que esa máquina la pusieron para controlar el clima, porque desde que la pusieron ya no llueve igual. Entonces ese tipo de ideas formaron esta teoría que se conoce como Proyecto HARP, o lo del Priorato de Sion. Eso se hizo muy famoso con la novela del Código Da Vinci. El Priorato de Sion, el Opus Dei, son teorías conspirativas de que supuestamente hay por ahí grupos secretos que se encargan de manipular la política, la economía, o hacen cosas y son el Priorato de Sion o el Opus Dei. Ese tipo de teorías conspirativas. Hay también de ovnis, como en el caso Roswell, que se conoce mucho. Eso es para la gente que le gusta hablar de ovnis. Saben que es el caso Roswell. Supuestamente un ovni se estrelló, llegaron los del ejército, encubrieron los rastros y guardaron todo, lo escondieron todo y nadie lo vio, nomás los campesinos llegaron a ver, pero nadie tomó fotos, lástima, etc. ¿No? O lo que dicen del Área 51, que hay un área en Estados Unidos, hay un como cuartel militar donde ahí van guardando naves que han caído del espacio, extraterrestres, cuerpos de extraterrestres, ahí están guardando todo en el Área 51, quién sabe dónde rayos está eso, pero hay gente que cree que eso existe. Lo del asesinato de John F. Kennedy, también que hubo toda una conspiración, que el mismo gobierno de Estados Unidos lo mandó a matar, que no fue este hombre, que ahí lo usaron de chivo expiatorio, algo parecido a lo que pasó aquí en México con lo del caso Colosio. También que no era él, que por qué salió pelón, si estaba bien greñudo, y ahora ya cuando le toman la foto ya no es él, ese es otro. Son teorías conspiratorias que surgen ante este tipo de situaciones que la gente pues los trauma, ¿no? Como que nos trauma estos eventos. La demolición controlada de los edificios del 9/11, también hay quien dice que de por sí los iban a tirar y que prepararon todo, pusieron bombas y en el momento exacto las detonaron, y ¿cómo puede ser que si había un incendio, cómo puede ser que todo el edificio se deshizo? No, eso hubo una demolición controlada y hay mucha evidencia y mucha supuestamente información que han encontrado de que eso ocurrió así, pero es una teoría de conspiración. El MK Ultra, que la CIA está tratando de controlar nuestras mentes, bueno, eso ahora se pone de moda otra vez con lo del COVID, que ahora nos están implantando el chip para controlar nuestras mentes. Más o menos así van evolucionando algunas de esas teorías. La red 5G. La red 5G. Pero ahorita vamos a ver esas zonas de negación. Todas las que estoy mencionando son teorías conspirativas, no necesariamente de negacionistas. La familia Rothschild es una familia supuestamente que existe o que no existe, o que no sabemos exactamente qué pasa, pero el chiste es que esa familia es la más rica del mundo. Es la familia más rica del mundo. Y esa familia tiene el control de todos los gobiernos, tiene el control de toda la economía, y ellos son los que dictaminan lo que va pasando. Entonces ellos deciden si México le va bien, si Estados Unidos le va bien, o sea, tienen el control de todo. Es una familia riquísima, impresionantemente rica, que tiene con ese poder económico la facilidad de controlar pues los movimientos políticos del mundo. Esa también es una teoría de conspiración. En el aeropuerto de Denver, preguntabas hace un rato, lo que pasa es que ese aeropuerto tiene una escultura de un caballo azul que está parado así. Dicen que es uno de los 4 caballos del Apocalipsis. Y hay un mural, donde también ese mural que está pintado, se ve muchos elementos apocalípticos. Y entonces dicen, ese aeropuerto está raro. ¡Ay, qué creen! Que las pistas forman una suástica nazi. Y eso lo descubrieron cuando pues, empezaron a ver estas fotografías satelitales. Ahora con la ayuda de los drones también se puede ver. Pero
cuando empezaron a surgir fotografías satelitales, a alguien se le ocurrió darse cuenta que el aeropuerto de Denver forma una suástica nazi. Y dijeron, no, pues esto está raro, está el caballo, están los murales y las pistas en forma de suástica, aquí hay algo escondido. ¿Y qué será? ¿Quién sabe? Pero bueno, esas son las que se conocen como las teorías de conspiración. Una de las más curiosas es la de los reptilianos, que hay una raza extraterrestre que es la que nos gobierna. O sea, AMLO es reptiliano, Biden es reptiliano, todos los presidentes, los gobernantes, la gente rica, la gente que está hasta arriba, son reptiles. Son reptiles. Y hay hasta videos donde se les ve cómo se les cierran los ojitos de reptil. ¿No? Y entonces dicen, no, eso será cierto. O luego se les infla por acá, así como reptiles. Y dice uno, ya ves, ahí está la prueba, ese actor es un reptiliano. Pues son teorías que existen y algunas muy locas, algunas ya no las mencionamos porque de pronto están muy locas. Pero hoy vamos a hablar de las de negación. Las de negación. Empezamos con las de, no sé si han visto los aviones que vuelan y dejan una estela. Entonces todo el mundo pues, ha visto un avión volando que deja la rayita blanca en el cielo y se va deshaciendo poco a poco y uno le llama la atención. Yo creo que todos los niños, cuando éramos niños, veíamos eso. Aviones de chorro decíamos. Es avión de chorro. Y me acuerdo bien que, pues la teoría de la negación dice que esos aviones no dejan una estela de condensación como aseguran los que se dedican a la aviación, sino que están regando sustancias químicas. Ahorita en estos momentos, ayer me llegó una serie de fotografías de que sí, ya se comprobó que esos aviones son los que están regando el Ómicron. Son los que están regando el Ómicron. O sea, me enviaron las fotos donde se ven los paquetes de Ómicron, sí, paquetes, un montón de paquetes. Se ve que está la primera ministra de Estados Unidos, está ahí, con no sé qué otras autoridades, abordando un avión, o sea, para verificar que todo se esté haciendo correctamente. Y luego hay otra foto donde se ve el avión, se ve una persona que tiene un pin, un afiche, donde dice regar y regar, o sea, en inglés, spray and spray, ¿no? O sea, se dedican a regar el Ómicron, por eso está aumentando tanto, está aumentando muchísimo. O sea, el Ómicron no existe, lo que existe es una serie de personas que están regando este virus y por eso nos estamos enfermando. Esa es una teoría de negación, o sea, ellos niegan que los aviones que están volando a esa altura, pues formen estelas. No forman estelas, están regando medicamentos, están regando químicos, están echando a perder el campo, están provocando las sequías, la explicación que ustedes quieran, pero no es lo que cualquier persona sana o cualquier persona en su juicio normal pensaría. Yo me acuerdo que cuando era niño, decía, ya existía esa teoría, o sea, siempre ha existido esa teoría. Es que cuando va el avión volando, abren el baño y todo lo que está en el baño se riega. Y dijimos, como nosotros vivíamos cerca de la vía, y los trenes eso hacen, o sea, no se han subido a un tren, pero cuando se asoma uno en el retrete del tren, se ven las vías abajo, o sea, tú orinas y se va cayendo todo el camino, ¿no? Lo que hagas, ahí va a dar. O al a las menos eso vías. era antes, ¿no? ¿Ah? Al menos eso era Bueno, así era antes, no sé si todavía pasa eso, pero en la época de cuando yo era niño así era. Entonces cuando veíamos un avión así, decía un amiguito, es que están haciendo lo mismo que con el tren. O sea, abrieron el baño y se regó. Eso pensábamos de niños, pero la gente niega que eso sea real. ¿Qué piensan de esta teoría? Pues en cuestión de los aviones, yo tenía igual otro pensamiento, ¿no? Que llegué a escuchar de que abrían para que pudiera el avión ir más ligero y más rápido, abrían y combustionaban o quemaban más, como si tuvieran un turbo, por así decirlo, y abrían las escotas y empezaba a salir todo ese humo que quemaba además, y el avión pues agarraba más vuelo y más velocidad. Entonces por eso dejaba toda esa estela así. Y yo sí en algún momento dije, a ver, voy a poner a ver un avión, y sí, yo veía que iba más rápido, ¿no? Entonces, ¿Por qué pasa cerca de ti? Ajá, porque pasa cerca de mí, es el efecto por así decirlo, de la gravedad. Pero
Sí, yo siento que muchas de las cosas que pueden ocurrir son provocadas. A veces es un dicho muy mundano, pero dicen que el mal de un hombre es otro humano. Entonces, nosotros mismos nos estamos creando nuestros males. Y pues yo sí creo en eso de que a lo mejor la gente más rica o que tienen todo el poder del mundo adquisitivo traten de como dominar las masas y empezar a regar ciertos virus. Sí puede ser, o sea, es algo creíble. Y pues eso de los aviones, no sé si sea tan cierto, ¿no? Pero pues de hecho en el campo hay muchas, cuando riegan por así decirlo, la fumigación las hacen con los aviones, ¿no? Que dejan caer porque es más fácil, porque es más rápido, porque abarcan más espacio. Entonces puede ser que de ahí venga también esa conspiración, esa creencia. Bueno, yo nada más quiero abonar a todo esto que estamos escuchando, porque pues al principio cuando platicábamos, ¿no?, acerca del tema, yo les aseguro a los que lo están viendo que algunas cosas así se queda uno, ¿no? Ah, no es cierto. Porque es tanta la información que a veces nos bombardea. Yo creo que lo interesante de todo esto, hermano, es pensar, repensar las cosas y no creer todo a la primera porque te lo diga o quien te lo diga, sino realmente reflexionar, porque a veces son cosas que pareciera que te están dando las pruebas. O sea, estás viendo cómo en el video y se transformó o sea, hay gente que se dedica de repente a armar todas las pruebas para que tú creas cierta cosa, para que creas los argumentos de esa persona, pero yo creo que lo importante de todo es siempre meditar las cosas y no caer en esas trampas, ¿no? De repente, porque yo les aseguro que todos en algo alguna vez sí hemos visto y te quedas con la duda, ¿no? Pero yo creo que siempre es importante, pues, buscar más allá de lo que te dice una fuente que a lo mejor no es confiable. Entonces, eso es lo importante, investigar. Los negacionistas, ahorita te lo voy a pasar porque quiero que ustedes platiquen de esta otra. Otra teoría negacionista es la de él, en Estados Unidos, de Elvis Presley, Elvis vive. Y aquí en México tenemos la nuestra, la local. Pedro Infante no está muerto. Zapata vive. O sea, aquí tenemos también. Yo creo que en cada país hay algún personaje que cuando murió, pues le pegó duro a la gente, ¿no? Le pegó duro al pueblo. Y uno de ellos aquí en nuestro país es Pedro Infante. Cuando murió, pues afectó, se hizo una película, se hizo una cosa tremenda, ¿no? Y de tal manera que después empezó, yo llegué a ver esos periódicos donde decían que habían encontrado a Pedro Infante, que no era el que había muerto, por eso no se parecía. Qué casualidad que se quemó el cadáver, qué cosas raras. No, él no fue, él está vivo. Ahorita salió lo de Juan Gabriel. ¿Qué opinas? Bueno, si hablamos de esos personajes, Michael Jackson, de todos ellos, alguien pues, no sé, se pone a pensar cosas y empieza a inventar, y la gente escucha esos rumores, escucha esas teorías y se van con ellas, y a lo mejor le ponen hasta un poco de su cosecha, ¿no? De las cosas, pero pues yo creo que todo eso lo hacen por tener no sé, alguna participación en las modas, ¿no? En las modas, en lo que es de época, figurar o tratar de sobresalir en algo. Porque en realidad, o sea, si Pedro Infante está vivo o se murió, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no es algo tan... Sí, la cantante no también que dice que no. Jenny. Jenny Rivera, he escuchado que no se murió y que vive. La hermana Jenny. Pues sí, pero... y eso, si nos ponemos a pensar, eso sucedió desde el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, y pon a cuidar ahí en la puerta, pon a cuidar guardias para que no... Y lo que han dicho, que la guardia que pusieron eran como 50 guardias. Yo digo que eran unos 5. Como 5. Un escuadrón. Y bueno, que sean 5, pero los que estuvieron ahí, para evitar precisamente ese tipo de cosas, y al final, de todos modos, dijeron lo que quisieron, ¿no? No, ustedes digan, armaron ahí lo que tenían que decir, y bueno,
teorías que hasta nuestros días dicen ellos, ¿no? Hasta se siguen comentando este tipo de cosas. Pero, ¿cuál será la verdadera intención de los que difunden esos rumores? Y que lo aseguran, ¿no? Como dice Gladys, luego como que dicen cosas y dice, ¿será o no será? Pero hacen lo creen ellos tanto, que yo creo que a la gente también la tratan de persuadir. Pero, por lo que es verdaderamente cierto, lo que es palpable, decían los apóstoles, es lo que ellos vieron del Señor Jesucristo, y la gente se resiste mucho a creer, ¿sí? No porque lo vean, porque no vemos al Señor, pero la Biblia dice que toda su creación no habla, grita que Él es el creador de todas las cosas. Yo de hecho me gustaría tocar ese punto que acabas de decir, y ojalá que el hermano nos pueda explicar. Por ejemplo, un judío, ellos que creen en el Torán y que no hubo como tal Jesucristo y que es un personaje para ellos y que para ellos no es un salvador, sino es una persona más que nada más vino a este mundo. Ajá, que fue un rabí. Pero ahí, por ejemplo, ellos sí tienen esa negación, o sea, ellos están en negación en eso, porque pues a pesar de todo lo que ha pasado, todo lo que han vivido, prácticamente el pueblo judío estuvo ahí, entonces ¿cuál es como el que sigan negándolo cuando ellos lo vivieron, todas sus familias? Porque a cierta forma ellos siguen teniendo las mismas costumbres en algunas como que sectas, no sé cómo se le podría decir, de los judíos. Sí, el asunto aquí tiene que ver precisamente con ese punto que trataste, Rocha. La gente que difunde estas ideas de que son como que tienen la ilusión, pues me gustaría que Pedro Infante viviera y que siguiera filmando películas, o que la Jenny siguiera cantando sus canciones, o sea, como que tienen esa ilusión de que la persona que ya se fue, no saben decirle adiós, tienen la ilusión de que se quede. Incluso cuando una persona pierde un familiar muy amado, muy querido, no tocan su cuarto, no cambian nada, déjalo así como está, no lo muevas, así estaba cuando él murió. O sea, como que tienen la idea de que va a regresar, quisieran que regresara, sueñan que regresa, que hablan con ellos, y luego despiertan y dicen, se vino a despedir de mí, o sea, vino, o sea, no se fue, vino, aunque sean sueños, vino y se despidió de mí. Como que tenemos esa dificultad para saber decirle adiós al que ya se fue. Y eso ocurre, pues les decía, con estos. Pero el otro problema es que efectivamente ya cuando se juntan todas estas teorías, dicen, entonces lo del Señor Jesús es lo mismo. Jesús no murió, Jesús sí murió, no resucitó. Los cristianos son unos negacionistas que niegan que Jesucristo haya quedado en la tumba. Aseguran que resucitó. Entonces también ustedes están cayendo en ese aspecto. Entonces, como que tienen herramientas, tienen argumentos para debatirnos lo que nosotros sabemos que no es una teoría, que verdaderamente Cristo resucitó, porque no nada más tenemos una prueba o tenemos la idea de que algunos lo vieron, o sea, tenemos evidencia fuertísima. Es uno de los eventos más defendidos o defendibles, porque hay mucha evidencia, la resurrección de Cristo. Ahorita que comentaba mi hermano Rogelio acerca de esto, principalmente creo que es el punto, como si dividiéramos siempre dos vertientes de poder. El gobierno no quería que porque era una corriente, era algo que movía las masas. Entonces ellos decían, como dijo que iba a resucitar, hay que cuidar que no resucite, ¿no? Ahorita también muchas de las conspiraciones de las cuales usted habla, finalmente tiene que ver con gente que tiene poder, que está arriba, que son contados en comparación con la masa, ¿no? Con todos los demás, con todos los seres humanos. Ahora, creo que también a menor escala posiblemente, principalmente en México, hemos vivido cortinas de humo, que le llaman. O sea, como que sí, de repente uno tiene que mediar entre que sí o que no. Casos como, no me acuerdo si es el nombre o no, Paulette, ¿cómo era? O sea, cosas tan absurdas que de repente, o sea, quieren hacernos creer cosas que, y en su momento lo crees, ¿no? Y no sé, ¿cómo se llamaba? Que si estaba la niña y días y que no la rescataban, o sea, de repente cosas que no sabe una a veces ni por qué pasan.
¿no? Entonces quiero entender que muchas veces eso puede ser como el que tal vez de repente algo te enganche o que te quedas es o no es, pero hay cosas, algo que usted mencionó hace un momento, hay cosas que de verdad son absurdas, que de repente digo, bueno, pues si no estoy tan ignorante para creer algo así, entonces ahí entra tu juicio, también los referentes que tú tienes para poder determinar, discernir si es o no, o si crees o no acerca de esto, porque de repente a mí sí me ha tocado conversar con alguna persona que, pues obvio, yo escucho, ¿no? Pero hay cosas que digo, ay, ¿por qué ni siquiera lo piensa? O sea, hay cosas que yo de plano ni siquiera las considero como importantes y las descarto, ¿no? Pero hay otras que para mí son irrelevantes y hay personas que se enganchan, que lo creen, que lo viven, que de verdad es algo que los tiene más allá de cosas más importantes como mi salvación. O sea, realmente pensar en mí misma, hacer una introspección de qué necesito para que, pues si Dios me llama ahorita, sea salva, ¿no? Y estar siempre avanzando. Y digo, hay cosas que son más importantes que otras. Creo que también ese es un criterio en el que todos podríamos movernos, ¿no? ¿Qué sí es importante y qué no? Pues si sí estaba Pedro Infante, pues si de verdad no era él, pues yo creo que ya se murió, ¿no? ¿Cuántos años ya pasó? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Sí, ese es el asunto, ¿no? Que uno tiene que manejar ante este tipo de situaciones con personas que piensan estas cosas. Decirles, bueno, es que hay cosas que son absurdas, una. Dos, si eso pasó, entonces debió de haber pasado algo más. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui a trabajar, mi primer día de trabajo me mandaron al cerro de Chimalacatlán y allá en ese lugar había un ancianito que él me aseguraba que en su casa había pasado Zapata cuando estaba huyendo. Dice que no lo mataron en la hacienda de Chinameca, no lo mataron, salió herido. Dice, y pasó por aquí, por este pueblo de Chimalacatlán, pasó y se fue a buscar un lugar donde refugiarse. Y ahí estuvo refugiado mucho tiempo y pensó en organizar a toda la gente, y el gobierno por eso no quiere que sepan que Zapata vive. Y yo le decía, a ver, usted me está dando unos elementos. En primer lugar, si Zapata pasó por acá y está por allá guardado, ¿por qué no ha salido? Ya hubiera organizado a la gente, ya los que lo buscaban ya hasta se murieron. O sea, ¿por qué no? No, pero sí está, profe, sí está. Aquí pasó, por aquí pasó. Y dice, mi papá lo vio y no sé, bueno, entonces, ¿de qué edad estamos hablando? ¿No? O sea, vuelves otra vez a decirles, es que, aunque sí, bueno, supongamos que sobrevivió al tiroteo ahí en Chinameca, supongamos que salió herido, supongamos que logró escapar y pasar a esconderse, ¿por qué no hizo nada más? Y para estas alturas, pues ya se murió. Si no se había muerto ahorita, sí ya se murió de viejito. ¿Sabe cuál? Pero no, ellos aseguran que por ahí anda, que todavía se le ve corriendo en su caballo y etcétera, ¿no? Y esas son las ideas donde dicen, no hay manera de convencerlos. No hay manera de convencerlos. Hay otras gentes que, por ejemplo, niegan que fuimos a la luna, niegan que el proyecto Apolo de Estados Unidos, que supuestamente se logró el alunizaje, ¿verdad? Que todo fue montado, que lo hizo Stanley Kubrick. Él filmó todas las escenas y luego las pasaron en televisión y dijeron que sí, habían llegado a la luna, pero jamás nadie ha llegado a la luna. Esa es otra negación que existe en mucha gente. Y ahí dicen, es que está la foto de los astronautas con la bandera de Estados Unidos, y la bandera se ve que se está moviendo con el viento. Entonces, ¿cómo? Ya van a decir sus explicaciones ahí. Pues yo creo que eso del que el hombre llegó a la luna, pues sí tienen argumentos válidos, pues como decía usted, se está ondeando la bandera y pues en la luna no hay gravedad, no hay vientos o no hay y de hecho cuando van caminando, ¿no? Que van como flotando, entonces la gravedad cero o algo así, en algún momento se puede creer que no, pero también lo que veíamos de la NASA, una de las cosas también de la NASA, que empezaron estudiando el mar y terminaron por estudiar mejor el espacio.
y muchos decían que encontraron en el mar, que por qué empezaron mejor a ver hacia el espacio, ¿no? Como para ver hacia dónde nos vamos, hacia dónde corremos. Entonces, sí es muy probable porque pues la ciencia va avanzando. De hecho, ya no nada más es la NASA, ya hay una que se llama SpaceX, que es de un hombre que igual, una empresa, pero tiene mucho dinero y están haciendo proyectos para poderse ir a vivir a Marte, y ya se están vendiendo, creo que terrenos o no sé, viajes para irse a Marte en el 2030, algo así, en el 2030. Pero sí es posible, sí es algo que es muy probable, porque nosotros lo vemos, digámoslo así, con lo que ya utilizamos, la tecnología que tenemos, los celulares que ya tenemos. Ahorita ya van a salir los de nueva generación, que ya no son totalmente, ya van a ser totalmente touch o de voz, ya ni siquiera van a funcionar como tal de numeritos o de botoncitos como antes los utilizábamos, ¿no? Antes yo me acuerdo del primer Nokia que teníamos, ¿no? Que prendían las lucecitas y nada más era para hablar. Con verlo, nada. Ahora nada más con verlo se activa, o del mismo reloj, que es estaba viendo un reloj que es el Apple Watch, algo así. No estoy haciendo propaganda ni nada, pero creo que a los 30 minutos que tu cuerpo no se mueve y empieza a mandar una alerta hacia los familiares. O sea, la inteligencia que tiene un aparato, ¿no? De mandar hasta la ubicación, con todo, y latitud y longitud y todo eso. Los Y 911. casi mandan un SOS para todos. Entonces, hasta dónde llega, ¿no? la tecnología. Y yo no lo veo lejano, que en algún momento también, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero nuestros hijos sí, que lleguen a tener pues ya no sé, como viajes a la luna, así de vámonos a Disneyland, ¿no? Pues vámonos a la luna. Entonces yo sí lo veo viable, y como lo decía, si llegamos, no sé si llegamos en ese momento, en 1900, ¿cuánto fue? 1981, 82, por ahí creo que fue lo del lanzamiento a la luna, no me acuerdo. 1962. 7, 9, por ahí. Bueno, si alguien sabe ahí la fecha exacta, pero, o sea, la tecnología que tenían en ese momento era muy diferente a la que tenemos ahora. Y pues, hay que mejor también y enriquecerse. Y, por ejemplo, muchos de los que son matemáticos, de los que son científicos, saben lo que ocurre, lo que llega a pasar con una gravedad cero, todo eso. Entonces, a lo mejor en ese año, no sé, por eso les digo, yo no puedo hablar y decir, pero a lo mejor no llegamos en ese año, pero en años futuros sí. Por eso ya tenemos los satélites, por eso tenemos estaciones espaciales allá en el cielo, del cual pues llegan astronautas para estudiar la Tierra, y han visto cosas impresionantes que a lo mejor se guardan, otros de los mitos que tenemos, ¿no? Cosas que han visto ellos y que nosotros no conocemos, por lo mismo de que no estamos en ese ámbito. Pero pues sí, llega a ser muy creíble eso de la luna. Pues, perdonen mi ignorancia, ¿verdad? Pero yo también sí me he preguntado esa parte, o sea, con el despegue de tecnología que hemos tenido, ¿por qué no se ha hecho ni intentos? O si en ese tiempo, que fue en los 70, si mal no recuerdo, 20 de julio del 69, o sea, con los alcances que tenían en ese momento, ¿por qué no se hizo, no? A mí sí me queda esa duda. Y de muchas otras cosas que honestamente sí he visto, y de repente, de lo que acabamos de hablar, ¿no? Gente que no sé ni quiénes son las fuentes, pero te bombardean con mucha información que a mí sí me han dejado pensando. ¿Por qué no se ha vuelto a repetir? Porque hay tan poca información y demasiado cuestionable en muchos sentidos. Pero bueno, tampoco me quita el sueño el que hayan o no ido, y si sea verdad o no, pero yo lo vuelvo a repetir, lo importante siempre es no comerte todo y pasártelo así, o sea, mastica, discierne, piensa, eso es algo creo que es muy importante. Sí, ¿pasa? Yo creo que ya nos ha repetido, porque pues no encontraron nada que les interese, ¿no? No sirvió. Porque si nos damos cuenta, ¿cuántos satélites hay? O sea, ellos están sobre otras cosas que les deja más, dinero, les deja alguna utilidad. Porque ni idea tenemos de cuántos satélites podrá haber, pero dicen que son muchísimos. Entonces, el ir a la luna como tal, como una exploración y todo,
Yo creo que vieron que no hay mucho que hacer ahí. ¿Qué aprovechar? La noticia más, o una de las últimas fue que los chinos llegaron a la parte oscura de la luna, decían, ¿no? Sí, lo decían. Pero nomás eso dijeron y pues ¿qué encontraron? ¿Quién sabe qué encontrar? No dijeron nada, o sea, nada más fue la noticia que llegaron a la parte oscura de la luna. Encontraron la Punto. oscuridad. Entonces, como que siento que no es así Se como que de quedaron mucho mirando. interés seguir buscando ahí, porque ahí no encuentran nada, ¿no? Y yo también, lo que yo sí dudo es cuando dicen, no, es que encontraron otro planeta a tanto distancia y todo, digo, cualquiera lo puede decir, ¿quién lo va a investigar, no? No, pero ¿cómo puedes ver un planeta a esta distancia, no? Ahorita acaban de subir el telescopio Webb y pues están tratando de ver si así pueden ver algo, pero está tan lejos y está tan difícil de encontrar un planeta que como quieren ellos encontrar un planeta parecido a la Tierra. Para empezar, no hemos podido, lo que acaban de decir, ¿no? No hemos podido regresar a la Luna, no hemos podido llegar a Marte, que sería el primer planeta más cercano, donde podría haber alguna posibilidad de vivir. El asunto es que se necesita mucho dinero, muchos recursos, y la prueba lo acabas de decir tú. SpaceX es una compañía particular, el dueño es ay, se me olvidó su nombre. Este hombre tiene muchísimo dinero y dijo él, yo voy a aprovechar que la NASA no quiere hacer nada, yo voy a explorar, voy a poner mis satélites, voy a hacer algo, voy a llevar gente otra vez al espacio. Y ya hasta tiene organizado todo lo que dijiste, ¿no? Pero ahorita una de las cosas que él está haciendo es colocar satélites alrededor del planeta, porque él quiere poner una nueva tecnología, así como tenemos el celular, tenemos señal en el celular, pero lo tenemos por las antenas que están poniendo en diferentes lugares, ¿no? Y ahorita que están queriendo poner las de 5G y que no quiere la gente que las pongan, a este hombre se le ocurrió que puede poner mejor satélites en el espacio y con esos tener señal, no importa dónde vivas. Ahora sí ya no va a haber ningún problema, donde quiera que vivas vas a tener cobertura en su sistema. Ya está por sacar los celulares, ya está por sacar su tecnología y vamos a tener por fin quien le dé batalla a Apple. Que lo acabas de mencionar para bien, yo lo voy a mencionar para mal porque como es el único sistema que está a la vanguardia y que está arriba, pues este hombre con su tecnología va a lograr poder desbancarlo, ¿no? Se unió con Elon Musk, ¿no? Elon Musk es el dueño de SpaceX. No se unió, van a hacer competencia. Van a hacer competencia, entonces, a menos que se una, pues, Apple al final. Ahora, estamos hablando de esto del espacio, hay gente que cree que la Tierra es plana, a pesar de que hay fotografías del espacio, de la Tierra, de los planetas, del Sol, que pues son todos elementos, todos son redondos, son esféricos. ¿Por qué la Tierra tiene que ser un plato? Pero para ellos es tan plana, así como un plato, dicen ellos. Y tiene una cúpula que la protege, y el sol y la luna están girando así alrededor. Y es bien fácil, asómate afuera de tu casa, súbete a algún lugar alto y vas a ver, todo se ve planito. O sea, la evidencia que ellos te manejan es, tú lo puedes verificar, salte a ver y dime si la Tierra es redonda. Es plana, la Tierra es plana, lo puedes ver con tus propios ojos. No te decían también por el mar, ¿no? Tú te paras a la orilla del mar y ves todo el mar planito. Pero bueno, nuestra vista hasta dónde puede alcanzar, ¿no? ¿Qué efecto puede tener? Y ellos, pues como que encontraron en esa teoría material, ¿no? Para hacer polémica, pues no sé, para justificar sus pensamientos, sus formas de ser, porque algo que tenemos como raza humana es que siempre tenemos algo contrario, ¿no? Uno dice una cosa, pues el otro trata de demostrar que no es cierto, y que él tiene la razón, y que tiene el otro la razón, y en eso se va todo este tipo de situaciones de los negacionistas, ¿no? O sea, todo el mundo cree esto, no, nosotros creemos esto, y se pasan la vida investigando, estudiando, tratando de demostrar que ellos tenían razón, que hay muchas cosas de estas que yo no entiendo, como para qué, ¿no? O sea, ¿qué ganan con meterse tanto?
Cuando nosotros vemos que en la Biblia habla, desde antes, la Biblia ya hablaba de la forma de la tierra, ¿no? Entonces, pero a ellos les gusta tener este tipo de situaciones como contrarias. Y para todo, vemos con muchas corrientes que han surgido últimamente, porque vemos luego en el internet los comentarios que hacen y la diversidad de opiniones que hay, y que cada uno tiene su propia razón, podemos decirlo así. Cada uno tiene su razón en sus comentarios que hace y defiende su posición, cuando la verdad, lo único que nosotros creemos que es cierto y que es ciertísimo es lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos la fuente de la sabiduría, de donde viene todo lo que explica lo que es la tierra, cómo empezó, cómo es, cómo y cómo va a terminar. O sea, ahí viene todo. No tenemos como que quemarnos mucho nuestra cabeza pensando, si en la palabra de Dios viene todo, y viene todo acomodado de tal manera que se ha ido cumpliendo, y no sé ellos en qué momento o cómo reaccionan cuando ven que sucede algo conforme dice la Biblia y se topan con algo que es contrario a lo que ellos creen. ¿Cómo actuarán, hermano? ¿Qué? Lo niegan. Siguen Es que ese es el problema con esta gente. Ellos niegan. No, es que tú estás mal. Mira, tú dices que te paras delante del mar y ves el plano, ¿no? ¿Por qué aceptas que la Tierra es esférica? ¿Cómo puede ser esférica la Tierra? O sea, para ellos no tiene sentido tu idea. Dicen, bueno, pero están las fotografías. No, todos esos son trucados. El gobierno tiene una intención de que nosotros sepamos. No sé por qué, así como dices tú, no sé por qué ellos defienden eso. Ellos no entienden tampoco. Dicen, no sé por qué el gobierno quiere enseñarnos otra cosa. Y son tan se niegan tanto a la evidencia que dicen, miren, es que nos han enseñado desde que cuando vamos a la primaria, ¿qué había en el salón de clases? Un globo terráqueo. En todos los salones te dan tu globo terráqueo. ¿Por qué? Porque quieren sembrarte esa idea desde niño, que tu planeta es una esfera y que tú vives ahí. ¿Cómo vas a vivir ahí? Dice, a ver, buscan evidencia. Una de las evidencias que tienen es que no hay vuelos que pasen por el polo sur. No hay vuelos que pasen por el polo sur. Todos los vuelos pasan por el polo norte o dan la vuelta a la Tierra, pero ahí no hay problema. Pero como el polo sur no existe, en su teoría de la Tierra plana, el polo sur no existe, porque el polo sur sería todo el círculo que rodea la Tierra, ¿no? Entonces, según ellos, no hay vuelos que pasen por la zona austral del planeta, que pasen por el polo sur. Todos los vuelos pasan por el polo norte. ¿Por qué? A ver, porque la Tierra es plana, clarísimo, ¿no? Y ya hicieron sus conferencias, hay libros. Hay gente inteligente que se metieron con ellos y dijeron, tienes razón, en realidad para mí no hay evidencia de que la Tierra sea esférica. Yo no lo he visto, yo no he viajado al espacio. ¿Tú has viajado al espacio? Entonces tú le crees a la gente que te dice que es esférica. En realidad tú lo crees, tú también lo crees porque te lo han dicho. Yo lo creo porque me lo han dicho, pero ya no lo quiero creer. O sea, según ellos así se defienden. Dicen, en el sistema escolar nos enseñan todas estas cosas para que después te pongan las vacunas que quieran, para que aceptes que ellos te van a decir lo que tienes que hacer con tu vida y todo. Pero basta ya de esto, no tenemos que ser manipulados por el gobierno. La Tierra es plana y no nos deben de vacunar. O sea, es que el asunto va para allá, Gladys. Eso es lo terrible, ¿no? Son los antivacunas. Y hay gente que salen a hacer su manifestación, se manifiestan diciendo que no quieren vacunas, que no quieren el 5G, que no quieren todo esto que está poniéndose pues por una necesidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que salió el COVID, hay gente que niega la existencia del COVID. Hasta el día de hoy, por ejemplo, Pati Navidad, que ya se enfermó de COVID, estuvo en el hospital y todo, y salió diciendo que ella le dio una gripa, que los doctores dicen que fue COVID, pero no es COVID. Ella no le pasó nada. No hay manera de ganarles. No hay manera de convencerlos. Tienen sus argumentos, pues, según ellos, están convencidos de lo que creen. ¿Cómo ves, hermana Sarita?
tremendo, ¿no? Porque yo me imagino que ese tipo de personas que viven en esa negatividad de todo lo que estamos comentando, pues no han de ser felices. Yo siento que no han de ser felices porque se angustian por cosas que para mí son banales, que no tienen mayor importancia. Si el hombre fue a la luna o no fue, si la tierra es redonda o no, pues eso bueno, a mí en lo personal no ha sido algo que me interese, porque pues yo estoy aquí viviendo y respirando y esperando la misericordia de Dios cada día, y eso me da felicidad. Entonces yo no soy de esa idea de las personas que quieren ir en contra del mundo, que quieren ir en contra de las ideas, que quieren ir en contra de lo que podemos ver, podemos palpar, y dicen, no, mi teoría es esta, y la defienden a capa y espada. Yo no sé qué les produce satisfacción, ¿no? Si lo comprueban, si no lo comprueban, de ir en contra de todos, y sobre todo que le venden esas ideas a otras personas, y que muchos, como usted lo dijo hace un momento, lo creen que realmente así son las cosas como se las platican. Y sobre todo porque se convencen, ¿no? de lo que les platican los demás, y dicen, ay, sí es cierto, es que yo oí en la tele, es que me mandaron un meme, es que salió en el Facebook, es que me mandaron mensajes y se ve el video y así es. Entonces se quedan con esas ideas. Yo creo, como dijo hace un momento Gladys, nosotros mismos a veces hemos visto algo y hemos dicho, pues esto sí ha de ser así, ¿no? O a veces, como lo dicen, cuando empezó esto del COVID, yo creo todo el mundo oíamos de todo, todas las noticias que llegaban, para nosotros era algo totalmente desconocido, y que si la vacuna, y que si te va a pasar esto, y que si lo otro, y que si te tocan, y que si pasan cerca de ti, y que si te voltean a ver te contagian, y bueno, tantas cosas, ¿no? Que había, como desconocíamos, en un inicio pues sí estábamos con el temor. Entonces yo lo que he notado es eso, que la gente que niega las cosas sin tener la certeza, lo que provoca es temor en los demás, y a veces de eso se valen para que crean en sus ideas. Muy bien, lo que acabas de decir va perfecto con el asunto de una teoría que se maneja para este tipo de personas, y que en realidad todos tenemos esa tendencia. Es más, hay algunas personas que afirman que todos creemos alguna cosa rara. Todos tenemos nuestras creencias raras, y sí es cierto, ¿no? Hay gente que dice, no, yo llevo mi Biblia todo el tiempo porque desde que llevo mi Biblia ya no me pasa nada malo, cosas así, ¿no? Raras. O alguien puede decir, no, yo toda la mañana se levantar, aviento mi chancla, y como cae, no, sí, hoy me va a ir bien porque mi chancla cayó parada, ¿no? O sea, tiene ideas raras que dices tú, ¿qué es eso? Pero tienes, o se levantan con el pie derecho, cosas así. Hay un sesgo cognitivo, Gladys. ¿Sabe lo que son los sesgos cognitivos? El sesgo cognitivo es una desviación de tu concepción de la realidad. Hay una teoría que se llama la de Dunning-Kruger, que afirma que cuando una persona sabe poco de un tema, llega un momento en que cree que lo sabe. O sea, se siente como una autoridad. Y cuando más conoces del tema, te vas dando cuenta que no sabes nada. Y entonces piensas que tú no sabes nada. O sea, curiosamente, cuando sabes más, piensas que no sabes nada. Pero cuando no sabes nada, piensas que lo sabes todo, que puedes ser una autoridad. Y eso pasa, por ejemplo, con las personas que van con el doctor, ¿no? Van con el doctor y dicen, tengo estos síntomas, te dan un medicamento y te lo pruebas y te compones. Y dice, cuando ven a otra persona, oye, yo me siento así, tómate esto. Pero así, o sea, de inmediato, tómate esto, porque yo me lo tomé y me sirvió. O sea, se sienten una autoridad en ese momento de la enfermedad que tiene aquella persona, y te pueden decir, tómatelo así y así, te vas a curar, manita, ¿no? O sea, están con la idea de que son una autoridad. ¿Y qué nos dicen del autorrecetarse? Que es malísimo. O sea, si tú, por ejemplo, te da un dolor de cabeza y dices, fui al doctor y me recetó, no sé, paracetamol, y llegué a mi casa y me lo puse y me compuse. Entonces, cuando alguien tiene dolor de cabeza, tómate un paracetamol, te vas a componer, ¿no? Pero espérate, es que para el dolor hay el dolor es un síntoma que puede ser diferentes enfermedades, y para el dolor hay muchísimos productos
No nada más es el paracetamol, hay varios. Y el doctor tiene que saber qué tienes, cuáles son las circunstancias, y entonces decirte, ¿sabe que usted se va a tomar mejor una aspirina? Pero si tú le recetas una aspirina a una persona que tiene problemas de coagulación, lo matas. Entonces no es nada más, pero la gente bien fácil que dice, no, tómate una aspirina, manito, con eso te vas a componer, ¿no? Una aspirina, Peter, para que se componga, Peter. Y la gente se cree con autoridad. Lo que dijiste, mi hermana Sarita, cuando empezó el COVID, muchos no sabíamos de qué se trataba esto y había poca información, los mismos científicos no tenían ni idea, pero había gente que te recetaba cloruro de sodio. Dice, tómate el cloruro de sodio. Había otros que decían, haz gárgaras con agua caliente. Mi hermano lo hizo, se quemó la garganta. Y Donald Trump también decía que tomaran cloro. Donald Trump, cuando se enteró Donald Trump que la luz mataba el virus, dijo, pues hay que hacer que le dé luz a todo el cuerpo y ya. La solución fácil, o sea, la gente que no sabe de lo que está hablando, se siente con autoridad para decir esto es así. Y eso es lo que pasa con todos los negacionistas. No saben de lo que están hablando, pero hablan con seguridad. Hablan con seguridad. Por eso convence, por eso Sí, y te convence, ¿no? O sea, no, ponte a orar. Con eso se resuelve todo. O sea, a ver, la oración sí es una herramienta poderosísima en el Evangelio, pero no todo se resuelve con oración. Hay cosas que tienes que hacer. Ponte a obedecer esto, deja tu pecado, acércate a Dios, lee la Biblia. Hay otros remedios, no nada más el ponte a orar, pero hay gente que el ponte a orar es el remedio para todo. Ponte a orar, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Y ya con eso lo resolvieron, ¿no? Entonces, hay cosas, ese es el problema con el sesgo cognitivo de que te digo que se llama de Dunning-Kruger. Bueno, pero está otro problema, el sesgo de confirmación. Hay personas que creen algo y buscan evidencia de lo que creen y les dicen, mira, sí es cierto, ya encontré esta prueba, ¿no? Es como la persona que dice, me quiero casar con este muchacho, me gustó este muchacho o esta muchacha, ¿no? Dependiendo. Dice, no, pues es que creo que sí le gusto. ¿Le gustaré? No le gustaré. Volteó a verme y sonrió. Sí le gusto, sí le gusto. Me volteó a verme y me sonrió. O sea, sí le gusto. O sea, andan buscando evidencia de que le confirma donde no la hay, pero pues sí, muchas veces creo que tocando ese punto a veces sí caemos sí caemos en eso. Creo que a muchos de los jóvenes o de la iglesia, creo que a algunos les ha tocado que llegue una hermana, un hermano, digo, aquí tenemos a un hermano que puede decirnos eso, que llegan y con la confirmación, ¿no? Es que Dios me hizo sentir que tú eres para mí, y tú así es que yo estuve orando y Dios me dijo, ¿no? Ajá, y a mí no me ha dicho que sí, que no, y pues digo, los planes de Dios son perfectos y no hay que equivocarnos, hermanos. Hay muchas de las veces que nosotros nos negamos precisamente a que Dios obre en nuestra vida y queremos imponer nuestra decisión por gusto, por capricho, por lo que sea. ¿Qué pasa cuando en el camino encuentras otra persona que te atrae más? Que dices, no, siempre no fue, ¿no? La piedra de tropiezo. Cambia. Sí, puede pasar que a lo mejor uno, yo no sé, yo no quiero hablar ni generalizar, pero muchos de los cristianos a veces oramos sin saber lo que queremos, porque podemos decir, Dios mío, pues es que quiero una pareja, quiero que me llegue el amor de mi vida, pero ¿qué especificaciones les vas a dar al Señor? Porque puede llegarte una y a lo mejor a ti no te gusta, como dice el hermano Roy, ¿no? O sea, puede llegar alguien y tú dices, ay no, porque está, no sé, está muy buena para mí, ¿no? Yo la quiero pretita como yo. Entonces, algo así, o sea, y pues si tú quieres una descripción gráfica, pues también no se puede, ¿no? No puedes tener una modelo, a menos de que pues, Dios te quiera dar eso. Pero si fuese así, amén. Sí, un saludo a mi esposa, que súper guapa cuando la ve.
Pero de verdad, ahí sí yo puedo decir, hermano, que yo, y se lo dije y se lo puedo decir delante de mi esposa, que yo oraba para que Dios la alejara de mi lado. Yo decía, Dios mío, yo no quiero casarme, yo no quiero, si no es para mí, aléjala, quítamela. Y pues yo así lo decía porque no sabía el poder de la oración, me refiero a que no sabía orar. Entonces hay veces que pasa eso. Entonces, yo también le digo a los que nos estaban escuchando que si tenemos esa negatividad, no te cierres tú en tu pensamiento. Siempre trata de pedirle a Dios que te dé conforme a lo que Él necesita y lo que tú necesitas en tu vida. Pero también hay que aprender a guiarnos por el Espíritu Santo. Porque muchas veces la oración es una herramienta, un poder muy fuerte que debemos de utilizarlo para cosas buenas en ese aspecto, pero también no podemos estar encaprichándonos con eso, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, yo estoy orando porque mi hermano Ale tenga a su pero es nada, a su mitad, pero su ayuda idónea, pero pues él a lo mejor ahorita no lo necesita, no lo quiere. Ese hermano reprendiendo. Pues sí, o sea, puede llegar a pasar eso, porque pues a lo mejor tú ahorita tus metas son otras, tú quieres hacer otras cosas. Su confirmación es que Dios le ha dicho que no. Es que Dios mismo me ha dicho que no. Exacto. Es Entonces, negacionista. eres negacionista, Ledia. No te dejas usar. Pero bueno, hermano, ese es algo que debemos de empezar a tocar, que no debemos de nosotros de imponerle a Dios nada, sino que dejar, sí, pero también si vamos a orar, vamos a pedir las cosas bien. O sea, si yo quiero algo así, de mi ayuda idónea, pero hay que empezar por, como dice el hermano, conmigo. Primero tengo que buscar a Dios, que orar, que conocer, que decir, y Dios pondrá los medios después de conocer a alguien en su momento, y no hay que forzar nada, no hay que pedir, no sé, yo quiero a Peter para que sea el esposo de Gladys, ¿no? Pues ya fue, qué bueno. Mi hija. O de mi hija, no tengo hijas. Bueno, tú di que sí. Pero bueno, ese es un aspecto que sí, en algún momento cuando nos ha tocado a nosotros en lo personal orar, creo que sí es, yo he aprendido eso, ¿no? Que Dios te escucha, pero también no cumple caprichos. Entonces, pero esa es mi negación. Qué bueno, nos da gusto que está aquí ya nuestro hermano Alex. A ver, ¿qué puede decir de esto, hermano? Hablando del matrimonio. Aprende primero. ¿Qué les puedo decir, hermanos? Hermanos, estoy escuchando. No, que en esto de la negación, también en la oración, a veces no aceptamos la voluntad de Dios, o ahorita que hablaba Aaron eso, pedimos a Dios, pero cuando viene la respuesta, negamos la respuesta porque no es conforme nosotros queremos. Entonces, como no es lo que nosotros queremos, no, pues ese no puede ser Dios. Porque si Dios me ama, Dios me tiene que dar lo que yo quiero. Y esos también son negacionistas. O sea, niegan la voluntad de Dios, niegan las respuestas de Dios. Y como pastor juvenil muchos años que me tocaba ver casos donde había jovencitas que se aferraban a muchachos, y ya les platiqué de un caso donde cuando me vino a preguntar, a pedir ayuda, a ver qué hacíamos, le dije, el Señor me hizo sentir que le preguntara si era el primer pastor al que le preguntaba, y ya yo era el quinto o sexto pastor al que le preguntaba, y le dije, bueno, ¿y los demás qué te dijeron? No, pues que no. Entonces tú no buscas la respuesta de Dios, tú buscas en quién descargar tu culpa el día de mañana que eso no funcione. Si el hermano me dijo, tú me dijiste, y por ti, y pues tal cual lo pasó, se caprichó y fracasaron. Terminaron fracasando. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado la respuesta, pero en su capricho, en su negación, no aceptó la respuesta de Dios. Entonces, también cuando oramos, tenemos que entender que Dios nos va a responder sí, no, y tenemos que aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, y no negar, no cuestionar al Señor en sus decisiones, ¿no? Porque si estamos esperando que el Señor nos responda conforme nosotros queremos, pues olvídenlo, no va a suceder. A ver si cabe un comentario. Ahorita que están hablando de todo esto, fíjense, o sea, habla del matrimonio, es un tema difícil, ¿no? Difícil, porque si vemos, a ver, un matrimonio perfecto, enséñame un matrimonio perfecto, más difícil que ir a la luna, ¿no? Pero la Biblia, es clara la Biblia, dice, pues yo les aconsejo que no se casen. Amén. Pero, dice, pero si alguno
quiere casar, Gloria bueno, a Dios. Mi alma se te va a alaba, casar, Señor. pero con lo que eso lleva, ¿no? El casarte con las aflicciones. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando no estás casado, tienes tiempo de atender a la iglesia, de atender a Dios, su servicio y todo. Y ya cuando te casas, no, porque tienes que atender, tienes que hacer esto, tienes... Entonces, la Biblia es clara y nos dice cómo son las cosas, pero nosotros, Íranos. ahí vamos. Ahí Íranos. Pero si le moviste la fogata. Yo lo que quiero comentar respecto a lo que el hermano está hablando también es que es cierto. Miren, a mí me va a pasar, en algún momento me voy a casar y la iglesia va a resentir el tiempo. La iglesia va a resentir, muchos van a decir, ay hermano, no, pero es la verdad, muchos van a decir, ay el hermano ya no, y les va a caer mal la esposa y los hijos, porque van a decir, ya no nos da el mismo tiempo, ya no va como antes, ya no trabaja. Pues es que son no las consecuencias, pero todo tiene una forma, son efectos colaterales de una decisión. Entonces a veces no sucede porque Dios sabe que se requiere más tiempo, más dedicación, más determinación. Llega el momento donde se va a dar y las cosas van a cambiar, definitivamente. O sea, no se puede llevar el mismo ritmo de vida cuando ya estás en una etapa diferente, con otras responsabilidades, con otras prioridades inclusive, con otras cuestiones importantes en tu vida, y la iglesia lo resiente. Entonces eso también es importante, que cuando estamos en una etapa de nuestra vida no neguemos lo que la etapa conlleva, porque a veces está un soltero uno y ay, como quisiera estar casado, tener una mujer, esto. Cuando estás casado extrañas la soltería. Entonces no, o sea, estar pues satisfecho en la etapa que estás viviendo, ¿no? Si estás soltero, pues disfrutar tu soltería, como dice Pablo, sirviéndole al Señor. No tienes cargas, no tienes responsabilidades, no tienes otras ocupaciones. Dice, el que está soltero vive para agradar a su Señor, vive para el Señor, pero el que está casado vive para agradar a su esposa. O sea, tiene esa responsabilidad tan grande. Y yo como consejo les diría a los hermanos, pues no nieguen la cruz de su parroquia. O sea, si están casados y hay dificultades en el matrimonio, pues acéptala, son parte de tu matrimonio. Lo que estés viviendo, pues no reniegues, acéptalo, afróntalo, disfrútalo, vívelo bien. Pues ya estás ahí, pues disfrútalo, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo bonito. No más falta que digan el pobre de ustedes, No más falta que nos dejen. Que Dios los ayude, hermanos. Que Dios los ayude. No, feliz. Dios te ayude también a ti, porque lo que a veces no tomamos en cuenta es que cuando tomamos una decisión, esa decisión, lo que dijiste, tiene sus propios efectos, ¿no? Sus consecuencias, lo que va detrás. Entonces dices, en vez de tener atención a una mujer, a una esposa, voy a tener atención a una iglesia, que son cientos de esposas a veces, y que tienes que atender a esto, tienes que atender al otro, tienes que atender a este asunto. Y bueno, a veces pienso uno, pobres pastores, ¿no? Porque tienen que ver a todo el mundo, y con todo el mundo queda mal, porque tienen que estar atentos a eso. De ahí que, por ejemplo, en una ocasión un pastor me dijo, oye, tengo otra iglesia, estaba trabajando en 2 iglesias, lo pusieron a cargo de 2 iglesias, surgió un problemita con una iglesia, le dijeron, bueno, tú atiende esta también, y ya se atendía a las 2 iglesias, y viajaba de un lugar hasta otro, para atender a la otra iglesia, y se organizaba y todo. Digo, si antes a la esposa le dedicaba poco tiempo, ya con 2 iglesias, pues ahora se repartía en 3 pedazos. Entonces, su familia, su primera iglesia y la iglesia nueva. Y andaba bien apurado y le digo, pues yo he sabido de que un cuerpo puede llegar a tener 2 cabezas, pero nunca había sabido de que 2 cuerpos tengan una sola cabeza. Eso ni siquiera en la naturaleza ocurre. Digo, estás mal. Tú deberías dedicarte a una iglesia nada más. O sea, es antinatural que haya un pastor para 2 iglesias. Es antinatural. Es que no hay gente, debe de haber más gente. O sea, es como decir, niego que haya otra gente capaz de atender esa iglesia, solamente tú eres el único capaz. ¿Cómo es posible eso? Eso es un negacionismo también. Y ocurre a veces también que un pastor tiene que atender un presbiterio y tiene que atender una iglesia local. Y dice uno, bueno, ¿y cómo le haces? O atiendes al presbiterio o atiendes a tu iglesia, o descuidas a tu iglesia y atiendes al presbiterio. No puedes hacer las 2 cosas. Otra vez caes en el mismo problema de tener que atender tantas iglesias, pues es un conflicto, ¿no? De ahí que pero se defienden.
se defiende, dice, no, es que sí puedo, estoy cumpliendo bien. Eso crees, pero pregúntale a la iglesia. Y la iglesia te va a decir, no, la verdad nos está fallando aquí, nos está fallando ahí. La roquita. Siempre, si nomás yo Nomás llegué y luego... te diera, te están dando duro. No, es que ese es el asunto. Hace ratito hablábamos de los negacionistas. A ellos no les gusta que les digan negacionistas. Ellos son escépticos. Pero el verdadero escéptico debe de durar hasta de su propio escepticismo. Ese es el verdadero escéptico. Hace ratito hablabas de la crítica, ¿no? Cuando empezaste, hablaste de que tenemos que tener un espíritu crítico y reflexivo. Un pensamiento crítico y reflexivo. Y ese pensamiento crítico y reflexivo te debe de hacer dudar hasta de lo que tú crees. Para decir, a ver, ¿voy bien o me regreso? O hago cambios, ¿no? No pasa nada. Lo mejor del mundo es reconocer que estás mal. Pero tienes que estar abierto a las ideas, tienes que estar abierto a los razonamientos, tienes que estar abierto a los argumentos y pesarlos. Y decir, bueno, creo que tienen razón, creo que sí estoy mal. Cuando tú aceptas eso, das un gran crecimiento en tu forma de ser, en tu personalidad, porque te das la oportunidad de crecer, te das la oportunidad de aceptar que puedes estar mal, que no todo lo que tú estás haciendo es perfecto. Eso es lo que hace un verdadero escéptico. No está mal ser escéptico. Tú no puedes de la noche a la mañana aceptar que Cristo resucitó y ya. ¿Cómo? Pues no, necesitas, a ver, ¿cómo que Cristo resucitó? Yo, mi tiempo tuve, cuando me hablaron de la resurrección de Cristo y todo esto, me cayó el librito de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Y ahí te da tanta evidencia que dices, no, pues aquí el tonto sería yo si no acepto toda esta evidencia de que Cristo resucitó. Definitivamente Cristo es Dios y Cristo resucitó. No hay ningún problema con eso, lo acepto. Y te vuelves cristiano, lo que le pasó a mucha gente. Lewis, el escritor de Ben-Hur, él se había propuesto derribar el cristianismo. Dijo, yo voy a encontrar toda la evidencia para derribar el cristianismo. Se puso a investigar, era un periodista. Un periodista sabe investigar fuentes. Se fue a los documentos, se fue a las evidencias, encontró tantas cosas que se convirtió al cristianismo. Y ya que se convirtió al cristianismo, dijo, ¿y ahora qué hago con todo lo que investigué? Pues hago una novela. Y escribió Ben-Hur, una novela cristiana impresionante, muy hermosa, que habla de los peligros que enfrentó el cristianismo en sus primeros años. Y qué bonito, ¿no? O sea, cuando tú eres capaz de decir, no tengo que tener la razón siempre. O sea, tengo que estar incluso probando lo que yo creo que tengo razón, lo tengo que estar probando. No lo puedo aceptar así como es. Porque incluso Dios, muchas cosas nos las va revelando poco a poco. Hay cosas que nos revela una parte. Al principio el pueblo de Israel solo sabía que había un Dios. Era monoteísta a pasara lo que pasara, ¿no? Y de repente llega ahí un carpintero diciendo que Él es Dios. ¿Cómo puede ser este Dios? Ahora sabemos que existe la Trinidad, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora ya nosotros lo entendemos, pero en su momento fue un conflicto. Acepta eso, acepta que Dios no es una sola persona, sino que son tres en uno. ¿Cómo aceptas eso? O sea, hubo gente que peleó, dice, es ilógico, no tiene sentido. ¿Cómo voy a aceptar eso como una verdad cristiana? No la acepto. O sea, pelearon, pero se dieron la oportunidad. A ver, dame las evidencias, vamos a analizar, vamos a estudiar las afirmaciones de Jesús. Sí, hubo momentos en que Jesús dice, yo estoy en el cielo. ¿Cómo puede estar en el cielo? O que yo soy allí, ¿no? Entonces llega un momento que dice, sí está desde antes la revelación. Y ya es cuando ya aceptas. Pero eso es lo que es un verdadero escéptico. Pruebas tus razonamientos, y hasta llega el momento que debes decir, el equivocado soy yo. Perdón. Se convence, ¿no? Al darse cuenta de que pues, las cosas sí son así. Y el negacionista, ¿no? El negacionista no, porque ese mantiene... cerrada, ¿no? Exacto. Él mantiene su posición porque yo creo que más allá de querer la verdad y todo, no, lo que él quiere es mantener pues lo que él cree, no importándole nada más, ¿no? O sea, él tiene la razón y punto. Le dan argumentos, le dan cosas que son válidas y él mantiene su
negación. Él dice, aquí no, yo no me muevo. No sé, había no sé, este ejemplo. Había un muchacho en un templo, en una escuela dominical, y él decía, no, el primer día de la semana es el lunes. Entonces el pastor le enseñó, no, mira, la semana empieza el domingo, es el primer día de la semana. Le dio toda la explicación y dice al final, pues usted diga lo que quiera, hermano, pero para mí la semana empieza el lunes. Por la cuestión social, Esa es ¿no? la negación. Esa es la actitud del negacionista. Se cierra a la evidencia. No permite ni siquiera analizar. Le digo, es que a veces está uno tan habituado a tomar un solo camino, no tiene que ver con el pensamiento lateral. O sea, salte de la caja, no tiene que ser como te dijeron. O sea, busca. Y no sé si ya sea la hora de las conclusiones, pero yo lo que quiero decir que creo yo que hay cosas que conllevan cosas que no son tan importantes, pero lo que sí es importante, y hay que tenerlo muy claro, aquello que conlleva la vida eterna. Y en eso tenemos la palabra de Dios. Y el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en Él encontramos todo. Creo yo, y lo comentamos varios de nosotros en los diferentes temas que se fueron diciendo, ¿no? Que pues hay cosas que pueden ser o no, porque tampoco sabe nadie, ¿no? Cada quien toma una postura, investiga y argumenta y dice, pero pues no me afecta ni me beneficia en nada. En algún momento se sabrá, se comprobará si eso no es, con el paso del tiempo, no lo sé. Pero lo que sí es importante y hay que priorizar, ¿qué sí es importante? ¿En qué puedo gastar mi tiempo? En crecer, en buscar, en informarme. Yo creo que eso es algo muy importante. Abrir nuestro pensamiento, preguntarnos, cuestionarnos y aceptar lo que sí es importante. Y en este caso, como decía yo, la vida eterna es lo más importante y en eso sí hay que concentrarnos. Esa es su conclusión. ¿Tu conclusión? ¿Ya? ¿Conclusiones? Bueno, yo creo que vamos a tomar algo de lo que hablamos al principio. A veces el negar muchas de la información que recibimos, tanto mismo de la iglesia, muchas veces hemos escuchado temas que están basados en la Biblia, que tienen hechos, son contundentes, y aún así nos negamos a aprender, nos negamos a que seamos reprendidos en el buen sentido de la palabra, porque pues Dios no llega y te jala las orejas o te está regañando, te está pegando. Simplemente si tú estás en pecado, estás haciendo algo malo, pues tú sientes como que esa agresividad, ¿no? Sientes que te están diciendo algo, pero no es eso, sino que es Dios que te está reprendiendo de las cosas buenas o malas, bueno, más de las malas que estás haciendo, para que tú de las cosas buenas que te están diciendo aprendas. Pero yo en mi conclusión les puedo decir, tenemos que muchas veces aprender a abrirnos a ciertas y romper los paradigmas, ¿no? Que a veces tenemos de algunos pensamientos o algunas personas, pues inclusive nos podemos negar a, no sé, a que, un ejemplo, quiero tomarlo así, espero no ofender a nadie, ¿no? Pero podemos tener un pastor, yo lo he visto con Ale, pues yo lo conozco de joven, soy más grande que él, me refiero cuando nos conocimos en la juventud, pues él estaba pues más chico y todo eso, y yo lo he visto crecerlo, y yo digo, pues esa autoridad que él tiene, porque Dios se la ha dado, yo la respeto, y cuando yo lo veo como un pastor, que si bien en la vida secular podemos ser amigos, pero en lo cristiano, yo tengo que acatarme y recibir también que a veces Dios lo puede utilizar para hablar a mi vida, o con los temas que nos dan. Entonces, dejemos esas barreras de la negatividad y pues empecemos a aprender, porque no siempre vamos a tener la razón nosotros, no siempre vamos a tener la efectividad en las palabras, porque a veces podemos leer muchos libros, podemos tener mucha información, pero a lo mejor no nos sabemos expresar, y puede llegar una persona que te enseñe a expresar, que te enseñe a poder enseñar a los demás, y podemos como que romper ese paradigma de que tú tenías que
yo tengo una forma de decir y de hacer, y así se tiene que hacer siempre, y no es cierto. Nosotros debemos de tener como que eso, porque Dios también nos dio, sí nos dio una personalidad, a lo mejor tenemos, no sé, en cierta forma cada uno tenemos eso, pero hay que saber pues recibir las cosas y pues empezar a no ser tan negativos, porque pues a lo mejor nosotros como humanos podemos negar muchas cosas, pero pues Dios nos dio esa capacidad de entendimiento y de aprender. Pues bueno, esa es como mi conclusión, y pues un saludo a todos mis hermanos. Bien, en cuanto a mi conclusión, pues sí, hay mucha gente que niega hasta lo del holocausto, ¿no? O sea, que murieron 6 millones de judíos por causa de Hitler, que fueron destinados a los hornos. Hay gente que lo niega, dice, no, eso no pasó, eso es un invento. Los judíos andan inventando para seguir queriendo controlar el mundo, ¿no? Porque también estos piensan que los judíos son los que controlan el mundo. Son en Hollywood, todos los directores son judíos casi. No, bueno, el caso es que ellos piensan que Hollywood inventó toda esta historia del holocausto, y por eso hicieron tantas películas sobre el holocausto y quieren venderle a la gente todas estas ideas. Y niegan un hecho histórico, un hecho que hay personas que perdieron familiares ahí, como hoy en día, ¿no? Con el COVID, hay personas que han perdido familiares con el COVID, y todavía hay gente que dice, no, el COVID no existe, el COVID es un control. O ya les dio. Ajá, o ya les dio y no, piensan que no les dio otra cosa. Debemos de tener cuidado, porque muchas de las decisiones que tomamos, al negar situaciones que son evidentes, tomamos decisiones que nos van a afectar, y ese es el problema. Por mi parte, pues decimos que usted siga lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por sus frutos los conoceréis. Pues bien, hermanos, a manera de conclusión también, pues los negacionistas son aquellos que quieren comprobar todo, quieren comprobar que todas las cosas sean ciertas, y nosotros nos movemos en fe, creemos en la Biblia por fe, creemos todo lo que dice, lo creemos nada más, andamos por fe y no por vista, dice la palabra de Dios. Y eso a mí me hace sentir muy seguro, hermano, de saber que la palabra de Dios habla y que te dice, tienes que creer. Y que nuestra forma de creer sea así tan grande que nos mantenga firmes en todo. ¿Por qué? Porque las corrientes chocan contra nosotros, chocan contra la gente, y hay gente que le da curiosidad, que empieza a investigar, que empieza a meterse en ese tipo de cosas, y después resultan ya como confundidos, como que ya no saben, entonces esto es así, esto es así. ¿Por qué? Bueno, porque no estudian la palabra de Dios, porque no tienen una comunión con Dios muy firme, y por eso andan buscando como que otras cosas. Y me gustaría leer una parte de la Biblia que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Estemos firmes con lo que hemos creído, con lo que el Señor nos ha enseñado, y al final veremos que la vida eterna nos pertenece, porque así la dejó el Señor para nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos, y esperamos que estas charlas hayan sido de provecho, que hayamos podido aprender un poco, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Hermana Sarita. Qué bueno que nos acompañaron, amados hermanos y amigos, en esta noche. Y pues un tema muy interesante, yo aprendí mucho el día de hoy acerca de esta charla. Y pues yo les quiero invitar para aquellos que no creen en Dios, que están con un pensamiento agnóstico, ¿verdad? Que no encuentran la explicación de lo que hace Dios en nuestra vida, de lo que
de la creación del universo a través de su poder y de su gloria, pues todo el género humano, ¿verdad?, está destinado a un día tener que partir de esta tierra, todos vamos a morir. Entonces es importante que tomen en cuenta que nosotros vivimos una fe creyendo que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que un día Él va a venir por nosotros. Y si morimos antes de eso, pues vamos a resucitar con Él porque ya le tenemos en nuestro corazón. Yo les invito a que dentro de su conocimiento tan vasto que tienen de todas las cosas, estudien la palabra de Dios y ahí van a encontrar muchas respuestas a las dudas que puedan tener y reciban en su corazón, pruébenlo, prueben al Señor Jesús y su vida va a cambiar, va a ser diferente. Es muy importante que sepamos que al morir, para nosotros los cristianos existe una vida eterna. Un día vamos a abrir nuestros ojos en la presencia de nuestro Dios. A los que no tienen esa fe, pues qué triste va a ser que un día abran sus ojos y se den cuenta que sí existe el Señor, que sí existe una vida eterna y que sí existe un lago de fuego, ¿verdad? Y qué triste va a ser que quien no quiso aceptar al Señor despierte en ese lugar. Entonces, hoy que es tiempo, investiguen, busquen la palabra del Señor, pregúntenle a Dios y reciban en su corazón, porque hoy tienen la oportunidad de hacerlo, después puede ser demasiado tarde. Esta enfermedad del COVID se ha llevado a muchísima gente que no se lo esperaba, que no respetó edad, no respetó posición social, incluso ni salud. Había personas muy sanas que se han ido. Entonces, esta oportunidad que tienen todavía de vivir, busquen, investiguen, y lo más hermoso que pueden encontrar es al Señor Jesús. Así es que yo les reto a que busquen la verdad. Dios les bendiga. Bueno, antes, quiero mandar un saludo a las compañeras de los jóvenes. Bueno, es que también leí el comentario. Sí, queremos saludar a Evelyn. Dios te bendiga, Evelyn, cumplió 15 años. Mel, hoy cumple años. Y la Vale el sábado cumpleaños también. Entonces, que Dios les bendiga. Y saludamos a Álvaro, no sé si nos esté viendo Álvaro, pero también lo queremos saludar. Dios les bendiga. Ahora sí, en la de Davis. Pues me quedo con una palabra que creo que es importante en la vida de todas las personas: convicción. Tengamos convicción de las cosas que creemos, no solo porque nos lo digan, porque también no es bueno. Creo que yo también he tenido episodios de ese tipo que pareces hojita al viento, que te dicen ahora crees esto y ahora esto. Seamos realmente personas firmes, que no me convenzan porque solo lo vi y lo escuché, sino que investiguemos. Y algo que decía mi hermana Sarita, la convicción que tenemos como hijos de Dios parece locura, porque creemos cosas como del texto que acaba de leer mi hermano Rogelio, pero lo creemos. Y eso es algo que llena el corazón, porque es una verdad, es algo ciertísimo. Y esperamos a nuestro Salvador, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y tener la convicción de lo que creemos, de lo que somos y vivimos como hijos de Dios, cambia tu vida. Y que así sea todo lo que usted piense, crea, y pues no se desgaste por las cosas que no son importantes. Es lo único que les podría decir. Saludos a mi mami, que gracias a Dios ya está mejor. Le mando un beso a mi mami. Y a todos los hermanos que nos están viendo, Dios les bendiga. Sí, hermanos, solamente para culminar quiero leerles un pasaje que está en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 14. En la versión Dios habla hoy, dice: ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Así que su única norma de fe y de moral sea la palabra de Dios. Hermano, el mismo consejo de siempre: lean la Biblia, cotejen en la palabra del Señor, todo lo que les llegue a sus oídos, cuestiónenlo, pásenlo por el filtro de la Biblia, y bueno, pues yo creo que allí vamos a encontrar la verdad. Un saludo también para Mel, que cumple años hoy, para Evelyn, que cumplió sus 15 años ayer, y para Sarita el día sábado. Que Dios les bendiga, un abrazo, hermanos, y nos despedimos a Peter y le damos gracias también que está aquí en
detrás de cámaras, en los controles. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. La paz de Dios. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Que Dios les bendiga. La paz de Dios a todos. Felicidades, hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios.